Hare Krishna, queridos devotos, queridas devotas, todas las glorias a Srila Prabhupada, todas las glorias al movimiento de Sankirtan de Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Continuamos con la lectura del Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 11, la sociedad perfecta, 4 clases sociales. Texto número 15. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskrityam naranchaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato yayadudiraye. Nasta prayeso vadresu nityam bhagavata sevaya bhagavati utamashloke bhaktir bhavati naistiki. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Salakaya Chaksurumilitan Jena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manovistan Estapitan Jenat Bhutale Swayan Rupa Kadamakyam Dadati Swapadamtikam. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Jaya Pataka Swami Iti Namine Nama Acharya Padaya Nitai Kripa Pradayine Gaura Kata Damadaya Nagaragrama Tarine Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunjavadi Pachatyadi Satarine Namo Panchakalpatarubhyecha kripa sindhuya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hari Om Tat Sat. Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 11, texto número 15. Vaisyastu Varta Briptisyam Nityam Brahma Kulanuga Sudrasya Dvijasu Sruisa Bripti Cha Swamino Bhavet. La comunidad mercantil debe seguir siempre las directrices de los brahmanas y debe ocuparse en deberes prescritos como la agricultura, el comercio y la protección de las vacas. El único deber de los sudras es aceptar un amo de una orden social superior y ocuparse en su servicio. Texto número 16. Como alternativa, el brahmana puede aceptar también los deberes prescritos del Vaishya. Como alternativa, el brahmana puede aceptar también los deberes prescritos del Vaishya, es decir, la agricultura, la protección de la vaca y el comercio. Además, puede mantenerse con lo que reciba sin mendigar, o bien puede mendigar cada día en los campos de arroz. También puede recoger el arroz que su propietario deja en el campo o los granos desperdiciados por las tiendas de los comerciantes de cereal. Se trata de otras 4 formas de procurarse el sustento que los brahmanas pueden poner en práctica. De esas 4 formas, cada una de ellas es mejor que la anterior. Los brahmanas a veces reciben donaciones de tierra y vacas de manera que pueden ganarse el sustento del mismo modo que los vaishyas, cultivando la tierra, protegiendo las vacas y comerciando con los excedentes. Mejor que esto, sin embargo, es recoger los granos que quedan en los campos o en las tiendas sin mendigar. Texto 17. Las personas de órdenes inferiores no deben aceptar los deberes prescritos de las órdenes superiores, a no ser en situaciones de emergencia. Por supuesto, en esas ocasiones, todos, menos los kshatriyas, pueden valerse de los medios de subsistencia de las demás órdenes.
Significado por Srila Prabhupada. Los miembros de las órdenes sociales inferiores, y en especial los Vaisyas y los Shudras, no deben asumir los deberes prescritos de los brahmanas. El brahmana, por ejemplo, tiene el deber prescrito de enseñar el conocimiento védico, y ese deber profesional no debe ser desempeñado por kshatriyas, vaisyas o sudras, excepto en situaciones de emergencia. Salvo en esas situaciones, ni siquiera el kshatriya puede asumir los deberes del brahmana, y si lo hace, debe abstenerse de aceptar caridad de nadie. A veces los brahmanas protestan contra nuestro movimiento para la conciencia de Krishna por haber convertido en brahmanas a personas de procedencia europea, o en otras palabras, en mlechas y yávanas. Sin embargo, nuestro movimiento está respaldado por este pasaje del Srimad Bhagavatam. En la actualidad, la sociedad se encuentra sumida en el caos y todo el mundo ha abandonado el cultivo de la vida espiritual, labor que corresponde especialmente a los brahmanas. Se trata de una situación de emergencia, ya que en todo el mundo se ha interrumpido el cultivo espiritual. Por lo tanto, es el momento de preparar a los considerados bajos e indignos para que se vuelvan brahmanas y se empeñen en el fomento del proceso espiritual. El proceso espiritual de la sociedad humana se ha detenido, y eso debe considerarse una emergencia. En este verso, Narada Muni ofrece un sólido respaldo al movimiento para la conciencia de Krishna. Texto número 18 al 20. En situaciones de emergencia, se puede adoptar cualquiera de las profesiones denominadas Rita, Amnita, Mnita, Mnita y Satyanita. Pero en ningún momento se debe adoptar la profesión del perro, Upchashilla. La profesión, que consiste en recoger granos del campo, se denomina Rita. Recoger granos sin mendigar es Amnita. Mendigar cereales es Mnita. Labrar la tierra, Pramnita. Y el comercio, Satyanita. Sin embargo, ocuparse en el servicio de personas de clase inferior se denomina Swavriti. La profesión de los perros. Que los brahmanas y kshatriyas se ocupen en servir a los shudras es algo particularmente bajo y abominable. Los brahmanas deben estar perfectamente familiarizados con todo el conocimiento védico, y los kshatriyas con la adoración de semidioses. Significado por Srila Prabhupada. Como se afirma en el Bhagavad Gita 4.13, Chaturvarnyam Mayanristam Guna Karma Vivagasa. Las 4 divisiones de la sociedad humana fueron creadas por el Señor Supremo conforme a las 3 modalidades de la naturaleza material y sus correspondientes actividades. En el pasado, este principio de dividir la sociedad humana en 4 secciones, brahmanas, kshatriyas, vaisyas y shudra, se seguía estrictamente, pero el abandono progresivo de los principios del varnashrama dio lugar a población varnasanskara, de modo que en la actualidad la institución se ha perdido por completo. En la era de Kali, prácticamente todos son sudras, Kalo Shudra Sambhava, y es muy difícil encontrar un verdadero brahmana, kshatriya o vaishya. El movimiento para la conciencia de Krishna es un movimiento de brahmanas y vaishnavas. No obstante, está tratando de restablecer
la divina institución de Varnasrama, pues sin esa división de la sociedad no puede haber paz ni prosperidad en ninguna parte. Texto número 21. Las características del Brahmanas son el control de la mente, el control de los sentidos, la austeridad y la penitencia, la limpieza, la satisfacción, la tolerancia, la simplicidad, el conocimiento, la misericordia, la veracidad y la entrega completa a la Suprema Personalidad de Dios. Significado por Srila Prabhupada. En la institución de Varnasrama Dharma se definen las características de los brahmanas, kshatriyas, vaishyas y sudras, brahmachari, grihastas, vanaprasthas y sannyasis. El objetivo final de Achyutat Matwan, pensar constantemente en la Suprema Personalidad de Dios, Krishna, Vishnu. Para avanzar en el cultivo de conciencia de Krishna es necesario llegar a ser un brahmana con las características que se mencionan en este verso. Texto número 22. Ser poderoso en la batalla, invencible, paciente, desafiante y caritativo. Dominar las necesidades del cuerpo, ser tolerante, estar apegado a la naturaleza brahmínica, estar siempre alegre y ser veraz. Estas son las características del kshatriya. Texto 23. Estar siempre consagrado a los semidioses, al Maestro espiritual y al Señor Supremo Vishnu. Esforzarse por progresar en la senda de los principios religiosos, el crecimiento económico y la complacencia de los sentidos, Dharma, Artha y Kama. Creer en las palabras del Maestro espiritual y en las Escrituras y esforzarse siempre expertamente por ganar dinero. Estas son las características del Vaishya. Texto número 24. Ofrecer reverencia a las clases más elevadas de la sociedad, brahmanas, kshatriyas y vaisyas. Permanecer siempre muy limpio, estar libre de duplicidad, servir a un amo, celebrar sacrificios sin pronunciar mantras, no robar, decir siempre la verdad y brindar plena protección a las vacas y a los brahmanas. Estas son las características del Shudra. Todo el mundo tiene experiencia de que los empleados o sirvientes, por lo general, tienen costumbres de robar. Se considera sirviente de primera clase al que no roba, según se recomienda en este verso. Todo Shudra que se aprecie debe mantenerse siempre limpio, no debe robar ni mentir y siempre debe ofrecer servicio a su amo. El Shudra puede asistir a los sacrificios y ceremonias rituales védicas acompañando a su señor, pero no debe pronunciar los mantras, que solo deben ser pronunciados por los miembros de las clases superiores de la sociedad. Para que el canto del mantra dé resultado, es necesario ser perfectamente puro y haberse elevado al nivel de los brahmanas, kshatriyas o vaisyas, o en otras palabras, ser un dvija, un nacido por segunda vez. Texto número 25. Ofrecer servicio al esposo y mostrarle siempre una actitud favorable, mostrar esa misma disposición con los familiares y amigos del esposo y seguir los mismos votos que él. Estos son los 4 principios que deben seguir las mujeres consideradas castas. Significado por Srila Prabhupada. Para que la vida familiar discurra pacíficamente, es muy importante que la mujer siga los votos de su marido. Cualquier discrepancia con esos votos puede romper la armonía familiar. En relación con esto, Chanakya Pandita da una muy valiosa instrucción. Brahma Patyo Kaloho
Nasti tatra shriti shayam agataha. Si el marido y la mujer no riñen, la diosa de la fortuna aparece de inmediato en el hogar. La mujer debe ser educada conforme a las directrices que se señalan en este verso. El principio básico que debe seguir toda mujer casta es mostrar siempre una actitud favorable hacia su esposo. En el Bhagavad Gita 1.40 se dice: Estrisu dustesu vartneya yayate varna samskara. Si las mujeres se contaminan, la población será varna samskara. En el lenguaje actual, los varna samskara son los hippies que no siguen ninguna regla ni mandamiento. También se explica que cuando la población es varna samskara, no se puede saber cuál es la posición de cada quien. El sistema de Varnasrama divide científicamente la sociedad en 4 varnas y 4 ashram. Esas divisiones, sin embargo, no se dan en la sociedad varnasamskara, donde nadie sabe quién es quién. En esa sociedad, nadie sabe distinguir entre un brahmana, un kshatriya, un vaishya y un shudra. La paz y la felicidad del mundo material pasan por la necesaria implantación de la institución Varnasrama. Es necesario definir las características de las actividades de cada persona y es necesaria una educación conforme a esas características. Entonces, el avance espiritual se producirá de modo natural. Texto 26 y 27. La mujer casta debe ir bien vestida y adornada con alhajas de oro para placer de su esposo. Siempre debe llevar ropas limpias y atractivas. Debe barrer y limpiar la casa con agua y otros líquidos, a fin de que toda la casa esté siempre limpia y pura. Debe encargarse de conseguir todo lo necesario para el hogar y mantener la casa perfumada con incienso y flores. Debe estar siempre dispuesta a satisfacer los deseos de su esposo. Modesta, veraz, con los sentidos bajo control, dulce en su lenguaje, la mujer casta debe ocuparse en el servicio de su esposo con amor, conforme al momento y las circunstancias. Texto número 28. La mujer casta no debe ser codiciosa, sino que debe sentirse satisfecha en todas circunstancias. Debe ser muy experta en la administración del hogar y conocer perfectamente los principios religiosos. En sus palabras debe ser agradable y veraz. Debe ser muy cuidadosa y mantenerse siempre limpia y pura. De este modo, la mujer casta debe ocuparse con afecto en el servicio de un marido que no se haya degradado. Significado por Srila Prabhupada Ki Jai. Según la instrucción de Yajnavalkya, una autoridad en cuestión de principios religiosos, Asubde Sampratisho Hi Mahapataka Dushita. Quien no se ha purificado conforme a los métodos de Dasha Vida Sanskara se considera contaminado por las reacciones de grandes actividades pecaminosas. Sin embargo, en el Bhagavad Gita el Señor dice: Namang duskritino mudha prapadyante naradama. Aquellos malvados que no se entregan a mí son los más bajos de la humanidad. La palabra naradama significa no devoto. También Sri Chaitanya Mahaprabhu dice: Jai Vaye Seivada Abhakta Hinachara.
Todo el que es devoto está libre de pecado, pero el que no es devoto es el más degradado y condenable. Por consiguiente, a la esposa casta se le recomienda no relacionarse con su esposo si éste se ha degradado. Se considera degradado al esposo adicto a los 4 principios de la actividad pecaminosa: vida sexual ilícita, comer carne, juegos de azar y tomar sustancias embriagantes. De modo específico, se debe considerar contaminado a todo aquel que no sea un alma entregada a la suprema personalidad de Dios. Por lo tanto, a la mujer casta se le aconseja no resignarse a servir a un marido de esas características. La mujer casta no debe resignarse a ser una especie de esclava de un esposo Naradama, el más bajo de los hombres. Si bien la mujer tiene unos deberes que no son los del hombre, ninguna mujer casta tiene el deber de servir a un marido degradado. Si ese es su caso, se le recomienda que abandone la compañía del esposo. Sin embargo, que la mujer abandone la compañía de su esposo no significa que deba casarse de nuevo y de ese modo darse a la prostitución. La mujer casta que tiene la desdicha de casarse con un esposo degradado debe vivir separada de él. Del mismo modo, también el esposo puede separarse de su mujer si ésta no es casta conforme a las descripciones de los Shastras. La conclusión es que el marido debe ser un Vaishnava puro y la mujer debe ser una esposa casta con todas las características indicadas. De ese modo, ambos serán felices y habrán progresado espiritual y harán progreso espiritual en el sendero de conciencia de Krishna. Texto 29. La mujer que se ocupa en el servicio de su esposo, siguiendo estrictamente los pasos de la diosa de la fortuna, ciertamente regresa al hogar de vuelta a Dios con su esposo devoto y vivirá muy feliz en los planetas Vaikuntas. Significado por Srila Prabhupada. La felicidad de la diosa de la fortuna es el ideal de la mujer casta. La Brahma Sanjita 5.29 dice: Lakshmi Sahasra Satasam Brahma Sevyamana. En los planetas Vaikuntas el Señor Vishnu está adorado por muchísimas miles de diosas de la fortuna, y en Goloka Vrindavan el Señor Krishna recibe la adoración de muchísimos miles de gopis, todas las cuales son diosas de la fortuna. La mujer debe servir a su esposo con la fidelidad de la diosa de la fortuna. El hombre debe ser un sirviente ideal del Señor y la mujer debe ser una esposa ideal como la diosa de la fortuna. En ese caso, ambos serán tan fieles, tan fuertes, que gracias a su esfuerzo conjunto regresarán al hogar de vuelta a Dios sin duda alguna. En relación con esto, Srila Madhvacharya presenta la siguiente opinión. La mujer debe considerar a su esposo el Señor Supremo. Del mismo modo, el discípulo debe pensar que su maestro espiritual es idéntico a la suprema personalidad de Dios. Para el Shudra, el Brahmana debe ser como la suprema personalidad de Dios y el sirviente debe considerar la suprema personalidad de Dios a su amo. De este modo, todos ellos, de modo natural, se volverán devotos del Señor. En otras palabras, con esta manera de pensar, todos ellos se volverán conscientes de Krishna. Texto número 30. Entre las clases mixtas
denominadas Shankara. Los que no son ladrones se llaman Antevasayi o Chandalas, comedores de perros, y tienen sus propias costumbres hereditarias. Significado por Srila Prabhupada. Hasta aquí se han definido las 4 divisiones principales de la sociedad: Brahmana, Kshatriya, Vaishya y Shudra. Ahora encontramos una descripción de la Antyaya, la clase mixta. Entre ellas puede hacerse 2 divisiones: Pratilomaya y Anulomaya. Si una mujer de clase elevada se casa con un hombre de casta inferior, su unión se denomina pratilo. Sin embargo, si una mujer de casta inferior se casa con un hombre de casta superior, su unión es anulo. Los miembros de esas dinastías tienen sus propios deberes tradicionales y son barberos, lavanderos, etc. Entre los antiayas, aquellos que mantienen un cierto grado de pureza, en el sentido de que no roban y no son adictos al consumo de carne, la bebida, la vida sexual ilícita y los juegos de azar, reciben el nombre de Antevasayi. Entre los miembros de estas clases inferiores están permitidos los matrimonios mixtos y el beber vino, ya que para ellos esa conducta no es pecaminosa. 31. Texto 31. Mi querido rey, el veredicto de los brahmanas bien versados en el conocimiento védico es que en cada era yuga la conclusión de las diversas secciones de la sociedad es auspiciosa, tanto en esta vida como después de la muerte, siempre y cuando se comporten conforme a las modalidades de la naturaleza material que predominan en ellos. Significado por Srila Prabhupada. En el Bhagavad Gita 3.35 se dice: Sreyan Swadharmo Viguna para Dharma Swatustita. Es mucho mejor desempeñar los propios deberes prescritos, aunque sea imperfectamente, que desempeñar los deberes de otros a la perfección. Los antiayas, los miembros de las clases inferiores, están acostumbrados a robar, beber y tener relaciones sexuales ilícitas, pero nada de esto se considera pecaminoso. Por ejemplo, un tigre puede matar a un hombre y no incurre en pecado, pero si un hombre mata a otro hombre, se considera que ha pecado y se le ahorca por asesino. Lo que entre los animales es algo normal, en la sociedad humana es un acto pecaminoso. Por lo tanto, las características de las distintas secciones de la sociedad, superiores e inferiores, determinan distintos tipos de deberes prescritos. Según los expertos en el conocimiento védico, esos deberes se prescriben en función de la era en particular. Texto número 32. Aquel que desempeña su profesión conforme a su posición bajo la influencia de las modalidades de la naturaleza y poco a poco abandona esas actividades, alcanza el nivel de niskama. Significado por Srila Prabhupada. Aquel que abandona gradualmente las costumbres y los deberes heredados y trata de servir a la Suprema Personalidad de Dios desde su posición natural, poco a poco se capacita para liberarse de esas actividades y alcanza la etapa de niskama, en la que está libre de deseos materiales. Texto 33 y 34. Mi querido rey, cuando un campo de cultivo se siembra año tras año, su fertilidad disminuye y las semillas
sembradas en él se pierden. Una- unas gotas de ghee nunca apagarán un fuego. Unas gotas de ghee nunca apagarán un fuego, pero un gran chorro de ghee sí lo hará. Del mismo modo, el exceso de complacencia de los deseos de disfrute apaga esos deseos por entero. Del mismo modo, el exceso de complacencia de los deseos de disfrute apega esos deseos por entero. Significado por Srila Prabhupada. Si al salpicarnos gotas de ghee contaminan constantemente sobre un fuego, el fuego no se apagará, pero pero si de golpe le vertemos encima una buena cantidad de ghee, es muy probable que se apague completamente. De manera similar, a los que son demasiado pecaminosos y han tenido que nacer en clases inferiores, se les permite disfrutar de esas actividades pecaminosas sin restricción, ya que de ese modo es probable que acaben hartándose de esas actividades y reciban una oportunidad de purificarse. Texto 35. Si alguien por sus características es un brahmana, un kshatriya o un vaishya o un sudra, debe aceptarse conforme a esas características que le definen según las anteriores descripciones, aunque haya nacido en otra clase social. Significado por Srila Prabhupada. En este verso, Narada Muni afirma claramente que nadie debe ser considerado brahmana, kshatriya, vaishya o sudra por nacimiento, ya que aunque es lo que se hace hoy en día, los shastras no lo aprueban, como se afirma en el Bhagavad Gita 4.13, Chaturvarnyan Maya Srishtan Guna Karma Vivagasa. Por lo tanto, las 4 divisiones de la sociedad, Brahmana, Kshatriya, Vaishya y Shudra, deben establecerse conforme a las cualidades y las actividades. Si alguien nace en familia de brahmanas y adquiere las cualidades brahmínicas, se le considera brahmana. De lo contrario, se le debe considerar brahmana bandhu. Del mismo modo, si el Sudra adquiere las cualidades de Brahmana, no es Sudra, a pesar de su cuna. Si ha adquirido las cualidades del Brahmana, se le debe considerar Brahmana. El movimiento para la conciencia de Krishna tiene por misión el cultivo de esas cualidades brahmínicas. Si una persona adquiere las cualidades de un Brahmana, debe considerársele brahmana, esa sea cual sea la comunidad en que haya nacido, y posteriormente puede ofrecérsele la orden de sannyas. Nadie puede entrar en la orden de sannyas si no está debidamente dotado de las cualidades brahmínicas. A la hora de definir si una persona es brahmana, kshatriya, vaishya o shudra, la cual no es factor esencial. Es muy importante entender esto. En este verso, Narada Muni dice claramente que si alguien nace en determinada casta, se le puede considerar miembro de ella solamente si reúne las cualidades de esa casta. De lo contrario, no. A quien haya adquirido las cualidades del brahmana, no importa dónde haya nacido, debe considerársele brahmana. Del mismo modo, si alguien ha adquirido las cualidades del shudra o del chandala, esas cualidades son las que, sin importar dónde haya nacido, determinan su posición. Así terminan los significados de Bhaktivedanta del capítulo 11
del canto séptimo del Srimad Bhagavatam titulado La sociedad perfecta, 4 clases sociales. Muchas gracias, queridos devotos, devotas. Continuamos el día de mañana con el capítulo 12 titulado La sociedad perfecta, 4 clases espirituales. Hare Krishna, que tengan un hermoso día.